grabando esta clase de Teoría Política 2 a, no sé qué fecha de hoy, 13 de mayo de 2019, y el tema de hoy va a ser el comunitarismo. A ver si se pudo conectar nuevamente Francisco. Ahí estamos. Francisco, estamos grabando. Hola. Sí, estamos grabando y la conclusión era que precisamente el experimento de Nozick es el que, lo que él quiere mostrar es que la duda que genera, de generar a las personas conectarse o no conectarse a la máquina de experiencias es la que demuestra que hay una valoración de la libertad y la autonomía muy alta, y eso es lo que simplemente lo que él quiere demostrar. Y como vos decías, que uno tampoco se arroja de cabeza al placer en términos hedonistas, ¿no? Es decir, como el placer como único fin de la vida. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, y por eso ya estoy grabando, es hacer un recorrido por una de las corrientes que salió a discutirle a Rawls, precisamente, que son los llamados comunitaristas, ¿sí? Autores comunitaristas, los más famosos, hay un trío, ¿sí? 4, por lo menos, que no sería un trío, serían 4, un cuarteto, que son Michael Sandel, Michael Walzer se escribe, Charles Taylor, ¿sí? Y otro que se llama MacIntyre, Alasdair MacIntyre, ¿sí? Después ya lo van a ver escritos a esos nombres, no se preocupen por ahora. Pero lo interesante es que todos estos autores son considerados como neo-hegelianos. Entonces, aquí el punto es primero hacer algunas consideraciones sobre la enorme filosofía de Hegel. Ustedes saben que Hegel, no confundirlo con Engels, el amigo de Marx, Hegel, como la cumbre del idealismo alemán, pensador, digamos, nacido a finales del siglo XVIII, fallecido a primer tercio del siglo XIX, autor de libros como uno de los más famosos, la fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica, digamos, las lecciones de filosofía de la historia. Bueno, Hegel es el pensador asociado directamente con lo que conocemos como dialéctica, ¿sí? Este libro es otro libro muy famoso, Los principios de la filosofía del derecho. Justamente contra este libro es contra el que Marx va a escribir algunos de sus escritos juveniles, ¿sí? Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, ese es su nombre completo. Y, digamos, lo conocemos porque precisamente sobre la base del pensamiento y del método dialéctico de Hegel se va a construir lo que luego se conoció como marxismo y la filosofía materialista o la concepción materialista de la historia. Ahora, ¿por qué Hegel es importante en este caso? Porque es también fuente de inspiración para los autores llamados comunitaristas, a quienes se los considera como neo-hegelianos. 3 cosas quiero señalar sobre Hegel muy rápidamente. Primero, la noción de dialéctica, ¿sí? ¿Alguien me puede decir brevemente, cuando yo digo dialéctica, qué se les viene a la mente? Como una dualidad de conceptos que están relacionados de algún modo.
Bien, por ahí va la cosa. Muy bien, una unidad de conceptos que están relacionados de algún modo. Muy bien, sí. Como el método analítico de tesis, antítesis y síntesis, es lo más conocido. Bien. Por ahí va también, puede ser. Bueno, no están errados. Pero hay un par de cosas que es necesario tener presentes con muchísima precisión. Primero, una relación dialéctica no es cualquier tipo de relación, ¿sí? La relación dialéctica se da entre momentos. Digamos, no son cosas, son momentos. Y siempre son relaciones que pueden ser de diferencia, de oposición, de antagonismo o de contradicción. Es decir, hay un conjunto de relaciones que puede haber en una relación dialéctica, ¿sí? De diferencia, de oposición, de antagonismo o de contradicción. Dos cosas que se influyen mutuamente no necesariamente tienen una relación dialéctica. Eso hay que, digamos, cuando pensamos en la dialéctica, nunca piensen en el número 2, piensen siempre en el número 3. ¿Sí? Una relación dialéctica, más que una relación, es un movimiento. Es decir, la dialéctica, piensen en 3 momentos y piensen en un verbo que puede ser interesante, que es el verbo de despliegue. ¿Sí? La dialéctica es algo que se despliega a través de momentos. Dos cosas que se relacionan entre sí, a veces digamos, con cierta vulgaridad se dice que tienen una relación dialéctica. Puede no tener una relación dialéctica dos cosas que se relacionan entre sí o que se influyen mutuamente, no necesariamente tienen una relación dialéctica, ¿sí? Y la expresión tesis, antítesis y síntesis fue muy usada, pero nunca fue usada por Hegel. Esa fue utilizada después por los creadores del materialismo dialéctico soviético, ¿sí? Pero no es parte de la filosofía de Hegel. ¿Sí? En Hegel, los 3 momentos tienen los siguientes nombres. Voy a compartirles pantalla para que ustedes vean los momentos, a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí tienen, ¿alcanzan a ver que dice momentos de la eticidad? ¿Se alcanza a ver? ¿Ahí? Sí, ahí sí. ¿Sí? Sí. Bueno, el primer momento se llama posición. Después voy a volver sobre esto, ¿eh? Ahí lo estoy marcando. El primer momento se llama posición. El segundo momento se llama negación. Y el tercer momento se llama negación de la negación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Posición, negación y negación de la negación. ¿Cuál es la negación de A? Si yo digo, tengo A, ¿cuál es la negación de A? ¿Alguien me puede decir? No A. Muy bien, perfecto. Perfecto. No es B. B es algo diferente, no es lo que lo niega. ¿Sí? Entonces, A es la posición. No A, lo que es no A, que pueden ser muchas cosas que no son A. Una de ellas puede ser B, pero puede ser Z y puede ser Saturno. Es decir, puede ser todo el universo que no es A. ¿Sí? Entonces, A es la posición. No A es la negación. ¿Sí? Y no A es la negación de la negación. Es el tercer momento. ¿Cuál es la negación de no A?
No A, no A. Exactamente, no A, no A. Es decir, ahí tenés un doble negativo, ¿sí? La Claro. negación de la negación. Entonces vos tenés la posición, algo que lo niega, ¿sí? Y luego una tercera cosa que niega a la segunda cosa que niega a la primera, ¿sí? Eso es un movimiento lógico al que nosotros no estamos habituados, ¿sí? Pero ese es el despliegue, ¿sí? Digamos, sobre esa base de esos tres movimientos tenés la dialéctica, digamos, la lógica dialéctica hegeliana. Hay mucho para decir acá, yo estoy haciendo una simplificación total, pero por lo menos quiero dejar esta idea de tres momentos: despliegue, movimiento y negación. Son sucesivas negaciones. Ahora bien, ¿cómo esta idea que viene de un texto que es la lógica, la ciencia de la lógica de Hegel, que es un texto escrito entre 1812 y 1816, cómo esto se aplica cuando lo trasladamos a la escena humana, ¿sí? Filosófica, para poder pensar las subjetividades que se relacionan, ¿sí? Entonces él dice en La fenomenología del espíritu, que es un libro de 1807, ahí presenta Hegel su famosa, muy famosa dialéctica del amo y del esclavo, o la dialéctica del señor y el siervo. ¿Vieron algo de esto en filosofía o en alguna otra materia? ¿Puede repetir, profe, cómo se llamaba la dialéctica? Del amo y del esclavo, o del señor y el siervo. ¿La vieron? ¿No? Bueno, la situación... Sí, sí. ¿Eh? Sí, no recuerdo muy bien a qué refería, pero recuerdo el concepto de la dialéctica del amo y el esclavo. Bien. Bueno, vamos la voy a refrescar para los que la vieron y la voy a comentar para quienes no. La dialéctica del amo y el esclavo es un caso para ver cómo se produce en términos dialécticos de Hegel, ¿sí? Un fenómeno que es el fenómeno del reconocimiento. Esta es la dialéctica de la identidad y el reconocimiento. Para la mente o para el pensamiento moderno, ¿sí? Uno alcanzaba con que la mente de uno se pensara a sí mismo y yo me reconociera a mí mismo para saber que yo soy yo. Es decir, la famosa frase de Descartes que decía pienso, luego existo. Es decir, pienso, por lo tanto existo. Es decir, si yo me conozco a mí mismo, mi mente se conoce a sí misma, entonces yo me puedo conocer a mí mismo. Yo me reconozco a mí mismo. Fácil. Pero Hegel viene con otra historia. Hegel viene con una historia más complicada. Y dice, nadie puede reconocerse a sí mismo sino a través de otro que lo reconozca. Si otro no te reconoce, entonces vos no podés reconocerte a vos mismo. Entonces, uno como que se reconoce en la mirada y en la relación con el otro. Por eso el sujeto en Hegel es una construcción intersubjetiva. El sujeto no es un sujeto, no es un átomo aislado que puede desarrollarse y pensarse a sí mismo en soledad, sino que tiene que estar en relación con el otro. Y acá ya van viendo, digamos, cómo aparece, digamos, en germen una idea comunitaria que después se va a desarrollar. ¿Qué es esto de la dialéctica del amo y el esclavo? Según Hegel, en una especie de estado de naturaleza hay dos individuos, ¿sí?, que luchan por los recursos, luchan por la vida y es una lucha a muerte, ¿sí? Cuando la lucha no resulta en la muerte de uno, puede ser que el más fuerte o uno de ellos, ¿sí?, se imponga sobre el otro y lo esclavice. Entonces ahí tenés una relación de uno que es el amo y el otro que es el esclavo. El esclavo
es la negación del amo. El amo es el hombre libre, que es amo del esclavo, lo manda, lo puede matar, ¿sí? Y el esclavo es una de las posibles negaciones del amo. Es el momento negativo, ¿sí? El no amo, ¿sí? Es el esclavo. ¿Está? Entonces, ¿cómo se relacionan entre el amo y el no amo, que es el esclavo? Bueno, ahí hay una relación muy compleja porque el esclavo es considerado una cosa, ¿sí? Entonces, el amo se quiere reconocer a sí mismo y dice, sí, yo soy el amo, pero necesito que el esclavo me reconozca como amo. Pero el esclavo no me puede reconocer porque es una cosa. Entonces, la situación del amo está en un callejón sin salida, porque él se puede reconocer a sí mismo como amo, pero no puede lograr que el esclavo lo reconozca, porque él tampoco lo reconoce como persona al esclavo, porque el esclavo es técnicamente una cosa, lo redujo a la condición de cosa. ¿Sí? En cambio, el esclavo guarda, y acá fíjense que esta es la riqueza de Hegel, dice, en el esclavo no está perdida la condición del amo. El esclavo también es amo. ¿En qué sentido es amo? No es amo de sí mismo porque tiene un dueño, pero el esclavo es el que trabaja para el amo y por lo tanto el esclavo es amo de la naturaleza. Y por lo tanto, de algún modo, también el amo está subordinado al esclavo, porque si el esclavo no trabaja, ¿sí? El amo se muere de hambre. Entonces, hay algo del amo en el esclavo y hay algo de esclavo en el amo. ¿Me siguen hasta acá? El problema es que el que está en un callejón sin salida es el amo, que no puede ser reconocido por su esclavo. En cambio, el esclavo sí se puede reconocer a sí mismo, ¿sí? Y puede reconocerlo al amo. El problema es que sigue siendo esclavo. La única salida para la humanidad, dice Hegel, es un tercer momento. Hay que superar, y el verbo superar es muy importante en Hegel, hay que superar esta relación antagónica amo y esclavo, ¿sí? ¿Y por dónde se va a superar? ¿Por el lado del amo o se va a superar por el lado del esclavo? ¿Quién está en mejores condiciones de superar esa situación? Quien en mejores condiciones está de hacerlo es el esclavo, ¿sí? Porque el esclavo no depende para su supervivencia del amo, ¿sí? Porque ya es amo de la naturaleza, y simplemente tiene que negarse a sí mismo como esclavo, es decir, tiene que liberarse del amo. El tercer momento entonces sería el hombre libre, ¿sí? Que es amo de sí mismo, que es amo de la naturaleza y que no tiene otros amos. Pero ¿de dónde salió ese hombre libre? Ese hombre libre salió de haber roto la relación con el amo. Entonces, si vos me decís dialécticamente cómo funciona esto, la posición es el amo, la negación es el esclavo, y la negación de la negación, si la negación del esclavo, ya no es el amo, es el hombre libre. Ahí tenés los tres momentos. ¿Sí? ¿Qué ganó? ¿Qué característica tiene el hombre libre? Es libre como era libre el amo, ¿sí? Es amo de la naturaleza y es amo de la naturaleza como era amo el esclavo. Es decir, el tercer momento reúne elementos del primero y del segundo. No se perdió ninguno de los anteriores. ¿Se entiende cómo está razonando Hegel acá? ¿Sí? Y el reconocimiento entre dos personas solamente se puede dar si son libres. Si hay una relación de sujeción entre uno y otro, entonces volvemos a la situación del amo y el esclavo. ¿Sí?
Solamente con la libertad, digamos, se puede dar el auténtico reconocimiento entre las personas. Esto es, digamos, lo que está en la base, digamos, de la concepción del reconocimiento en Hegel, ¿sí? Para poder reconocernos tenemos que ser libres. Sin ser libres no podemos reconocernos. Pero reconocernos no es un acto que puede estar o no puede estar. Si no solamente podemos reconocernos a través de otros que también son libres como nosotros y que pueden reconocernos, ¿sí? Entonces, eso nos constituye como sujetos a través del mutuo reconocimiento. Y esta categoría es como central aquí. ¿Me siguen? Acá esto es Hegel, es abstracto, es complicado, pero no sé, si quieren preguntar alguna cosa o darme un pulgar arriba, un sí, profe, con los micrófonos, pues yo solamente veo en pantalla, lo veo a Francisco y la veo a Lucila. No sé cómo venimos. Sí, profe, me pone Lucía. Muy bien. Perfecto. Sí, profe, se entiende. Sí. Ok, genial. Bueno, esto es un Hegel rapidísimo, ¿sí? Ahora, fíjense de nuevo cómo se aplica esta idea de dialéctica y sus tres momentos cuando lo trasladamos ya no a una relación que parte de un dúo amo y esclavo, sino cuando lo queremos ver en términos más amplios, ¿sí? En términos en términos sociales. Esto está explicado en este libro que les mostré antes, que es, ¿sí?, Los principios de la filosofía del derecho. Lo que va a hacer Hegel acá es, y ahora voy a compartirles pantalla, a ver si puedo. Estoy compartiendo. ¿Ven ese esquema que veíamos hace un rato? ¿Alguien me dice si lo ve? Sí. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí, Muy bien. se ve. Bueno, ¿qué es esto de esta palabra complicada que hay acá, que es la eticidad? ¿Sí? Eticidad lo podemos traducir, ¿sí?, por el mundo cultural, ¿sí? No quiero usar la palabra sociedad porque no la usa Hegel, ¿sí? Pero la eticidad es el mundo, ¿sí?, de reglas, costumbres, leyes en el que habitamos, ¿sí? Si ustedes quieren trasladarlo rápidamente como la sociedad en la que vivimos, sí, pero no sería exactamente eso, ¿sí? Es más un conjunto el universo ético, de normas, de prohibiciones, de instituciones en el que habitamos. Eso sería la eticidad. Ahora, esta eticidad, este mundo, ¿sí?, tiene, dice Hegel, tres momentos: la posición, la negación y la negación de la negación. ¿Cuál es el primer momento? El primer momento es el momento de la familia, ¿sí? ¿Qué característica tiene la familia? Bueno, la familia tiene vínculos de sangre, la familia es una unidad natural, en principio sin conflicto, es decir, hay una unidad natural, no conflictiva, a través de vínculos de sangre. No es voluntaria, porque nadie entra a la familia, pero, como todas las cosas, contiene, digamos, dentro de sí su propia disolución. ¿Qué significa esto? Que dentro de la familia ya está el siguiente momento que la va a negar, porque la familia es una unidad orgánica. Ustedes han visto la diferencia entre la comunidad orgánica y la comunidad mecánica, calculo, ¿sí? Esto es una comunidad natural, orgánica, pero ya hay dentro de la familia el germen, digamos, aquello que va a ser lo no familia. ¿Qué sería, piensen ustedes, lo no familia, o qué hay dentro de la familia que va a negar a la familia?
la no familia, que sería el resto de la sociedad. Muy bien, la no familia que sería el resto de la sociedad, pero dentro de la familia, ¿dónde está ese resto de la sociedad? La respuesta es en los hijos y las hijas, Claro. que van a salir de la familia, los que van a romper esa unidad porque tienen que salir a formar otras familias, ¿sí? O no, se van a ir directamente, ¿sí? Entonces, cuando esa unidad familiar se rompe porque alguno de sus miembros se van, ¿sí? Se van obviamente a otras familias, pero ya se formó otro momento, ¿sí? A través de los hijos, de los vástagos, de las hijas, de quienes salen de esta unidad, ¿sí? Ya vas a tener al conjunto de las familias o al conjunto de los individuos que van a formar el siguiente momento, que es el de la sociedad civil. Esto es lo que Hegel llama la sociedad civil. O, en sus palabras, también sociedad burguesa, es otra forma, pero sociedad burguesa en el sentido de que vive en espacios urbanos, a eso se refiere. Pero la sociedad civil, ¿qué es? Ya no es una unidad natural, sino que es una unidad artificial. En la sociedad civil, ¿qué hay? Hay vínculos asociativos, no hay vínculos de sangre. Ahí hay empresas, hay asociaciones gremiales, hay clubes, hay asociaciones profesionales, hay un montón de otras formas de relación que no son los vínculos de sangre. A su vez, ya hay reglas para estas asociaciones, es decir, ya hay normas, ¿sí? Los gremios de zapateros tienen ciertas normas, los gremios de carpinteros tienen ciertas normas, los gremios de comerciantes tienen ciertas normas, ¿sí? Y en este espacio, que ya no es el de la familia, que es la negación de la familia, que es la sociedad civil, ya no tengo una situación de no conflicto, sino que acá tengo conflicto y competencia. La sociedad civil es el espacio donde se desenvuelve, ¿sí?, la vida voy a usar términos hegelianos, la vida del hombre, ¿sí?, del hombre egoísta, después va a decir Marx, ¿sí?, se desenvuelve en el plano de la sociedad civil, donde compiten por los recursos, por las necesidades, se asocian, establecen reglas, etcétera, etcétera. Pero ese mundo de la sociedad civil es tremendamente conflictivo. Entonces, ¿cómo paso de la armonía familiar al conflicto de la sociedad civil? ¿Sí? ¿Cómo paso de la unidad familiar a la disgregación de la sociedad civil? ¿Cómo paso a la relación de sangre de la familia y la relación legal o de normas de la sociedad civil a un tercer momento? ¿Cómo lo supero? Lo que supera todo esto es el Estado. El Estado tiene una característica y es la siguiente: devuelve la unidad que estaba en la familia. Es el Estado de Derecho, es unidad por medio de la ley. ¿Qué toma de la familia el Estado? ¿Sí? La unidad. ¿Qué toma de la familia el Estado? El no conflicto. ¿Sí? ¿Y qué toma de la sociedad civil el Estado? Toma las reglas, ¿sí?, es decir, la ley. Por lo tanto, el Estado lo que viene a hacer es a resolver el conflicto que se da en el seno de la sociedad civil, que a su vez la sociedad civil se dio por la disolución de la familia. Posición, negación, negación de la negación. La sociedad civil es la negación de la familia, la sociedad civil es la no familia y el Estado es la no sociedad civil. Pero el Estado contiene elementos de los dos momentos anteriores. Así como el hombre libre contenía momentos, ¿sí?, del amo y del esclavo. ¿Sí? Eso es pensar dialécticamente según Hegel. No poner dos cosas enfrentadas y no saber qué hacer con ellas. ¿Sí? Son siempre tres momentos
y son siempre tres momentos que van encontrando un movimiento que se va resolviendo, ¿sí?, en momentos posteriores, ¿sí? Es decir, el pensamiento dialéctico siempre es un pensamiento dinámico, ¿sí?, y que tiene que ver, en este caso, con distintos tipos de vínculos y de relaciones, donde Hegel ya está aplicando su ciencia de la lógica, que era mucho más formalizada, ¿sí?, ya la está aplicando a observar los fenómenos históricos, sociales, políticos, etcétera, ¿sí?, jurídicos, ¿sí?, pues es una filosofía del derecho, ¿sí? El Estado para Hegel es muy importante. Nosotros sabemos, y me voy adelantando, ustedes ya han leído esto muchas veces, que para Marx el Estado no es neutral en el conflicto de clases, ¿sí? Pero para Hegel el Estado sí estaba más allá del conflicto de clases, estaba más allá de la sociedad civil y por lo tanto era el que tenía que arbitrar, ¿sí?, y reconciliar los conflictos que se daban al interior de la sociedad civil. Y esa concepción hegeliana del Estado sigue estando muy presente entre nosotros, ¿sí? El Estado es una especie, aquel que arbitra los conflictos de la sociedad civil. Cuando la sociedad civil está en conflicto, se recurre al Estado para que los arbitre, ¿sí? Esa concepción no se ha perdido, aunque nadie dice que es estrictamente hegeliana, pero hay mucho de Hegel en nuestro constitucionalismo moderno. El rol del Estado, digamos, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Aunque nosotros podamos saber que el Estado no es neutral, ¿sí?, la presentación o el discurso sobre cuál es el rol del Estado pareciera ser un cuerpo neutral, que es aquel que viene a resolver los conflictos de la sociedad civil. ¿Me siguen hasta acá, más o menos? Bueno, no quiero perder a nadie. Ahora, dicho esto, ¿qué tiene que ver Hegel, este pensador del principio del siglo XIX, ¿sí?, con los que le van a discutir a Rawls, precisamente? Estos autores que les nombré, Taylor, Walser, Sandel, McIntyre. ¿Por qué son neo-hegelianos? Porque ellos van a sostener que Rawls incurre en no en un error, simplemente que Rawls, por ser un pensador liberal, concibe, digamos, una teoría a partir de sujetos que son meramente individuos, que no están en relación con otros, que son individuos situados en esa posición original donde no se conocen y que luego, digamos, pueden actuar de manera egoísta, digamos, para obtener algunas ventajas, aunque limitadas, de todos modos, digamos, el individualismo y el egoísmo en Rawls están muy presentes, dicen los autores comunitaristas. ¿Por qué? Porque Rawls es un pensador, digamos, se inspira mucho en uno de los maestros de Hegel, que fue Kant, ¿sí? Y Kant es un pensador de lo individual, básicamente, ¿sí?, de una moral individual o de las reglas que deben seguir los individuos de manera aislada. En cambio, Hegel, como acabamos de ver, es un pensador, digamos, de la totalidad social o de la eticidad. No está pensando en las conductas individuales, sino que está pensando en ciertas totalidades sociales. Esa sería una diferencia fundamental y es de ahí donde se van a agarrar los comunitaristas para decir, nosotros no tenemos que partir de los individuos, sino tenemos que partir de unidades mayores, ¿sí?, que pueden ser, digamos, las culturas, las comunidades, digamos, las sociedades, las etnias, es decir, pero ya no, digamos, el punto de partida no puede ser el individuo, sino que el punto de partida tiene que ser otro, un punto de partida social. Cuando ustedes leen un texto de Gargarella, que es un capítulo del libro de Gargarella que se llama El embate comunitarista,
¿sí? Ahí van a tener un muy buen resumen, digamos, de cómo, de qué es lo que está en juego acá. Pero déjenme decir algunas cuestiones, digamos, como muy generales. Primero, que contra un Rawls que parece valorar más la vida individual, los comunitaristas valoran más el lazo comunitario, el lazo del reconocimiento precisamente, que por eso yo mencioné a Hegel y su dialéctica del reconocimiento a través de la dialéctica del amo y el esclavo. Si les importa más el lazo comunitario que pensar en las situaciones estrictamente individuales. Hay una... Sobre la libertad van a discutirle a Rawls. Le van a discutir la concepción de libertad que tiene Rawls, que es una lista de libertades, que a él le parece que son las libertades primarias o las libertades básicas, pero que parecen como desconectadas de mundos sociales concretos, y por lo tanto los comunitaristas van a hablar de que la libertad es algo que tiene que ser pensado de manera situada. Por eso hablan de libertades situadas. No se puede hablar de un conjunto de libertades que son aplicables en todas partes, sino que hay que ver, digamos, en qué situación, ¿sí? Efectivamente se está dando, digamos, se está hablando de libertad. Y el otro punto, mientras parece que Rawls tiene en su cabeza un sujeto despojado es un sujeto despojado de lazos culturales o de lazos asociativos o de cualquier otro condicionamiento, los comunitaristas van a hablar del sujeto inmerso. Es decir, vos no podés pensar en un sujeto que no esté inmerso en un mundo social, en una cultura, en un entramado que hace que ese sujeto sea lo que es. Y acá viene una cosa que plantea Michael Sandel. Sandel es un autor que ustedes tienen en la bibliografía. Hay un texto muy lindo de él sobre el utilitarismo en la bibliografía 1, de la unidad 1. Si en algún momento quieren ver cómo escribe Sandel, lo tienen ahí. Sandel dice, a ver, a veces nosotros pensamos la identidad como un proceso de construcción a través de la vida, es decir, una forma muy liberal de pensar nuestra vida, dirían los comunitarios, o el estilo rawlsiano de pensarnos a nosotros mismos. Es decir, bueno, yo a lo largo de mi vida voy tomando decisiones y a medida que tomo decisiones voy siendo quien soy. Es decir, porque soy libre, soy un sujeto autónomo, capaz de tomar decisiones, entonces a lo largo de mi vida yo voy optando entre esto y aquello, entre aquello y esto, y así me voy abriendo camino, y al abrirme camino me voy constituyendo como sujeto, ¿sí? Voy eligiendo cuáles son mis fines, voy eligiendo cuáles son mis propósitos, cuál es mi sentido en la vida, lo que Rawls llama un plan racional de vida. Entonces, los sujetos tienen un plan racional de vida y lo van siguiendo, lo pueden modificar, ¿sí? Pero lo van siguiendo y se van construyendo a sí mismos. Sandel dice que eso no es así. Sandel dice que las personas no eligen quiénes son. Las personas descubren quiénes son. Es un proceso de descubrimiento, no de elección. La identidad es relacional. Sandel va a decir, uno a lo largo de la vida va descubriendo quién es en medio de un conjunto de relaciones y de interacciones que hacen que uno sea quien es. Es menos lo que elige que aquello que descubre. Y para usar lenguaje de Taylor, ¿sí? Hay otros, ¿sí? Hay lo que él llama los otros significativos, que pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestras madres, nuestros padres, nuestros, no sé, parientes o lo que fuere. Esos otros significativos son los que
nos van ayudando a descubrir quiénes somos, ¿sí? A través de, digamos, de una construcción que se da en el diálogo. Entonces dice, la identidad no es un problema de elección, no es un problema de decidir yo soy quien quiero ser, sino es un problema de descubrimiento de quién soy o de quién cada uno es en relación con otros con los que se establecen ciertos diálogos. Y el otro punto clave en la diferencia entre los comunitaristas y un pensador como Rawls o como Nozick, ¿sí? Con los liberales, los comunitaristas, ya se darán cuenta, no son liberales, es que para ellos sí existen concepciones de la vida buena. Mientras que Rawls diría, bueno, cada uno vive la vida que quiere y nadie tiene nada que decir al respecto, ¿sí? Los comunitaristas dicen, no, hay concepciones de la vida buena y probablemente algunas sean mejores que otras, ¿sí? Entonces, contra el liberalismo rawlsiano que dice, no, yo no me pronuncio sobre cuál es la vida buena, la vida que vale la pena vivir, los comunitaristas dicen, sí, Rawls, está todo muy bien, que vos no te pronuncies no significa que no existan concepciones de la vida buena y que a lo mejor, por ejemplo, el rol del Estado consista en promover ciertas formas de vida buena o protegerlas en contra de, digamos, de su extinción, de su desaparición, o si se ven amenazadas por, digamos, por otras comunidades o por otros grupos. Otro elemento importante para tener en cuenta aquí es que, a diferencia de Rawls, que es un universalista, y Nozick también, que piensan que la libertad y los principios que ellos defienden se pueden aplicar en todo tiempo y lugar, los comunitaristas son particularistas. Ellos piensan que la justicia social, y de eso estamos hablando, y la igualdad, y la libertad, y todos esos bienes, dependen de circunstancias completamente particulares y específicas y históricamente determinadas. Me voy a referir a un caso que es el de Michael Walzer, que ustedes tienen un texto, ya lo van a tener porque ahora voy a subir, más tarde subo este video y subo toda la bibliografía de la materia, toda la bibliografía que resta, ¿sí? Es decir, que falta todavía, la voy a subir, así la tienen a disposición. Michael Walzer escribió en 1982 un libro que ha sido muy famoso y que todavía se sigue citando en la teoría política contemporánea, que se llama Las esferas de la justicia. La idea de Walzer es que la justicia no es una sola, sino que existe lo que él llama una igualdad compleja, que podemos ser iguales en distintos ámbitos y que las reglas o las normas para ver qué es justo o qué no es justo no se pueden fijar de una vez y para siempre como lo pretende Rawls, sino que hay que fijarse en las circunstancias particulares, digamos, de cada sociedad. Les voy a leer un fragmento de este texto que es Las esferas de la justicia de Walzer y después lo voy a explicar un poquito. Dice así, empieza diciendo lo siguiente: mi planteo o mi planteamiento es radicalmente particularista. No me jacto de haber logrado un gran distanciamiento del mundo social donde vivo. Una manera de iniciar una empresa filosófica, la manera original tal vez, consiste en salir de la gruta o de la caverna, abandonar la ciudad, subir a las montañas y formarse un punto de vista objetivo y universal, el cual nunca puede formarse para personas comunes. Entonces,
dice, yo voy a tener una visión particularista. Una forma de pensar el mundo social es salir de la caverna, salir de la gruta, subir a la montaña y desde allá arriba ver el mundo social, ¿sí? Y establecer una mirada general, ¿sí? Un punto de vista objetivo y universal, saliéndose de la sociedad. Dice, luego se describe el terreno de la vida cotidiana desde lejos, de modo que pierda sus contornos particulares y adquiera una forma general. Acá lo está criticando a Rawls. Lo que está diciendo Walser, ¿sí? Es que, ¿qué es lo que hizo Rawls? Rawls se fue, salió, se subió a una montaña y desde la montaña miró el mundo social, no se fijó las características de las personas, no se fijó si eran varones o mujeres, no se pensó si eran nada, si eran cis o no eran cis, si eran blancos, si eran negros, si eran oriental, no se fijó en ninguna de sus particularidades, si eran viejos, si eran jóvenes, si eran binarias o no binarias, no se fijó en nada, borró las particularidades, ¿sí? Y de eso, ese salirse lo hizo construir la posición original donde todo lo particular se perdió, ¿sí? Él dice, yo no voy a hacer eso, yo no me voy a salir, digamos, de lo particular. Dice él, dice, yo me propongo quedarme en la gruta, en la ciudad, en el suelo. Otro modo de hacer filosofía, o teoría política en este caso, consiste en interpretar para los conciudadanos el mundo de significados que todos compartimos. La justicia y la igualdad pueden ser elaboradas idealmente como artefactos filosóficos, no así una sociedad justa igualitaria. Esto es muy interesante, porque él dice, lo que hizo Rawls en su teoría de la justicia fue construir un artefacto filosófico. A ver, ¿a quién perdí? ¿Quién se fue? Ah, no, Lucila se apagó la cámara. Bien, perfecto. Él está diciendo, Rawls lo que hizo fue crear un artefacto filosófico. Digamos, él lo que hizo fue proponer principios de justicia, pero no es lo mismo. Dice, la justicia y la igualdad pueden ser elaboradas idealmente como artefactos filosóficos, no así una sociedad justa e igualitaria. Una cosa son los principios y otra cosa es crear una sociedad justa e igualitaria. ¿Cómo se crea una sociedad justa e igualitaria? Pues bien, el desafío de Walser y de los comunitaristas es meterse en el terreno, ver las especificidades de esa sociedad y sobre todo trabajar con los sentidos y con los significados que cada una de esas sociedades le da a los bienes que se distribuyen. Es decir, acá hay una teoría de los bienes, ¿sí?, que es distinta de la de Rawls. Rawls dice, bueno, acá hay una lista de cosas que todo el mundo quiere, los bienes sociales primarios, ¿no? Libertades, oportunidades, riqueza, ingresos, las bases del autorrespeto, etc. Rawls no discute, digamos, si esas efectivamente son cosas que todo el mundo quiere. Él las da por hecho que todo el mundo las quiere. Ahora, Walser y los comunitaristas van a decir, no, hay que mirar sociedad por sociedad cuáles son los bienes que esa sociedad valora, en qué forma los valora, qué sentido le dan a esos bienes, ¿sí?, y cómo los jerarquizan. Porque puede ser que haya una sociedad que jerarquice más la igualdad que la libertad, otra sociedad que jerarquice más la libertad que la igualdad. Puede haber una sociedad que jerarquice más el placer que la libertad y la igualdad. Es decir, puede haber una multiplicidad de bienes, ¿sí?, que son valorados de distinta manera según de la sociedad de la que se trate. Entonces, los bienes se van a distribuir, dice Walser, no como dice Rawls, diciendo, bueno, los bienes se tienen que distribuir de manera igual, a menos que una distribución desigual beneficie a los menos aventajados. Eso dice Walser, eso es como para aplicarlo a toda la sociedad, pero no es así, porque la sociedad está dividida en esferas distributivas. Porque en cada una de esas esferas se distribuyen cosas distintas, bienes distintos. Voy a explicarlo un poquito mejor a esto.
encontrar. Quiero encontrar la cita. Discúlpeme que se me mezclaron un poquito los papeles acá. Acá está. Lo primero que dice Walser es que las identidades de las personas dependen de cómo se relacionan con los bienes sociales. Ya vamos a ver qué son los bienes sociales, ¿sí? Las personas se relacionan con ciertos bienes sociales. Luego dice que no existe un solo conjunto de bienes básicos o primarios, acá en contra de lo que dice Rawls, ¿sí? Cosa que yo ya resalté. Pero, por ejemplo, él dice, el pan es el sostén de la vida para algunos, para otros es el cuerpo de Cristo, para otros es el símbolo del Shabbat, que es la festividad sagrada del sábado, digamos, de los judíos, o puede ser un medio de hospitalidad, etc. Previsiblemente existe un sentido limitado en el cual el primero de ellos es el sentido primario. Es decir, el pan, por ejemplo, por tomar un solo bien, no significa para todo el mundo lo mismo. Para algunos puede ser alimento, ¿sí? Pero para una sociedad con enfermedad celíaca puede ser veneno, ¿sí? Entonces, no necesariamente las cosas tienen el valor y el significado universal que Rawls quisiera asignarle. Lo que hay que ver es por cada uno de los bienes que hay en la sociedad, qué significan. Y el significado de los bienes es lo que nos va a determinar el modo en que se distribuyen, ¿sí? Obviamente los significados de los bienes tienen un carácter histórico, no son cosas que se inventaron de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, digamos, es ahí donde digamos, la distribución de los bienes digamos, el sentido que tienen los bienes va a determinar el modo en que se distribuyen. Por lo tanto, va a decir Walser que los principios de justicia no son dos, como propone Rawls, sino que los principios de justicia son plurales, y son plurales a través de las distintas sociedades y de las distintas culturas. Lo cito textualmente. Los principios de justicia son en sí mismos plurales en su forma, y esto significa que bienes sociales distintos deberían ser distribuidos por razones distintas, en arreglo a diferentes procedimientos y por distintos agentes. Y todas estas diferencias derivan de la comprensión de los bienes sociales mismos, lo cual es un producto inevitable del particularismo histórico y cultural. Fíjense, un mismo bien social, es muy fácil entenderlo a esto con, por ejemplo, con un bien social que puede ser voy a tomar uno de los ejemplos que toma Walser, ¿sí? Y el ejemplo es el tema de la salvación del alma. Pero, yo no sé si acá somos religiosos, no importa, ¿sí? Lo que sí sabemos es que en todas las sociedades hay personas que son religiosas y personas que no son religiosas, ¿sí? Para algunas sociedades, no pensemos en las nuestras, que son más seculares, pensemos en sociedades, digamos, donde la religión es muy importante en la vida cotidiana, ¿sí? El bien social de la salvación o la salud del alma es considerado como muy importante. Tan importante que quizá hasta determina no solo la forma en que comemos, ¿sí? Porque hay comidas que están permitidas y hay comidas que están prohibidas, la forma en que nos vestimos a veces, nuestras conductas reproductivas, nuestras normas matrimoniales, códigos de conducta completos basados en justamente el fin de que si yo hago todo esto, ¿sí? Voy a salvar mi alma, ¿sí? ¿Está? O voy a tener la salud de mi alma va a estar bien. Entonces, ¿qué plantea Walser respecto de esto? ¿Cómo se distribuye
la salvación del alma? ¿Se distribuye de manera igualitaria? Y no, porque para algunos sí y para otros no. Es decir, habrá que hacer algunas cosas para lograr obtener ese bien, ¿sí? A lo mejor algunos lo obtienen, a lo mejor otros no lo obtienen, ¿sí? Entonces, el sentido que tiene ese bien determina cómo se distribuye, determina con qué criterio se distribuye. El criterio acá puede ser el que cumple las reglas se salva, el que no las cumple no, ¿sí? Y distribuye, y el sentido también de ese bien determina quiénes son los que participan en la distribución y quiénes hacen la distribución. Por ejemplo, ¿quiénes participan en esa esfera distributiva? Todos los que creen. Los que no creen no participan en esa esfera distributiva. ¿Y quiénes distribuyen ese bien? Bueno, en una sociedad donde tenés, digamos, sistemas sacerdotales, los que van a distribuir la salvación del alma, ¿sí? Son los sectores sacerdotales. Entonces, fíjense, si vos tenés un solo bien tan así puntual como puede ser la salud o la salvación del alma, te va a determinar con su sentido para quién es, quién lo distribuye, quién lo recibe, cuáles son los criterios. Pone otro bien, la salud pública. ¿La salud pública se va a distribuir en función de quién se porta bien y quién se porta mal? Y no, es otro el criterio, ¿sí? ¿La van a administrar los sacerdotes o los ministros de una religión? No, lo va a administrar las personas que están entrenadas para precisamente el cuidado de la salud, ¿sí? ¿Lo van a distribuir igualitariamente o no? En principio sí, porque todos tendrían iguales demandas respecto de eso, ¿sí? ¿Sobre qué población se aplicaría? ¿Sí? ¿Sobre toda la población? Y sí, porque toda la población corre el riesgo de estar enferma y necesita el cuidado de su salud. Entonces, según cuál sea el bien del que se trata, ¿sí? Insisto, cambia el criterio con el que se distribuye, entre quiénes se distribuye, cómo se distribuye y quiénes lo distribuyen. Entonces, el sentido de cada bien social genera una esfera distributiva al interior de cada sociedad. La esfera del castigo, por ejemplo. El castigo. Nosotros en nuestras sociedades, nosotros decimos, bueno, se castiga a las personas que cometen delitos y son demostradamente culpables. ¿Ok? En otras sociedades, ¿sí? El castigo no necesariamente va sobre el culpable, ¿sí? Se puede castigar a una víctima inocente para, digamos, a través de un sistema ritual, ¿sí? Purgar los crímenes de toda la sociedad. Es decir, no necesariamente, digamos, la esfera del castigo corresponde, como en nuestro sistema, a que decir, bueno, digamos, el castigo únicamente va para aquel que no cumplió. A veces el castigo puede en otras sociedades recaer sobre alguien que no hizo nada malo, ¿sí? Depende del significado que cada sociedad le dé al castigo o a la salvación del alma o a la salud o a la educación, ¿sí? Va a determinar cómo se distribuye. Ahora, y con esto voy como terminando, hay una cuestión que no puede ocurrir y es la que plantea Walser como uno de los problemas que tiene su esquema distributivo entre esferas, y es lo que él llama predominio o tiranía. ¿Qué significa esto? Significa que una esfera no puede predominar o tiranizar a la otra. Por ejemplo, en la esfera del mercado, si nosotros tenemos una sociedad de mercado donde las cosas se compran y se venden, ahí el criterio es, bueno, básicamente hay quienes tienen mercancías para ofrecer, ¿sí? Y hay quienes tienen, es decir, todos tienen mercancías para ofrecer, algunas son mercancías dinerarias, otras no son dinerarias, pero en el intercambio del mercado se compran y se venden cosas, digamos, y la regla es que aquel que tiene dinero puede obtener mercancías, o si es una sociedad de trueque se puede trocar
una cosa por otra, etcétera. Digamos, ahí, en la esfera del mercado es una esfera que funciona, digamos, en intercambio de equivalentes, básicamente. Ahora, dice Walser, el problema ocurre cuando una esfera se mete en la otra, que se producen estas situaciones de predominio. Por ejemplo, si nuestra sociedad decide que por su significado la salud es algo que tiene que estar al alcance de todos y de todas, todes, entonces no le podemos aplicar a la esfera de la salud el criterio de la esfera del mercado. Porque en la esfera del mercado se intercambian equivalentes, hay ganadores y perdedores, ¿sí? Y hay algunos que pueden, digamos, entrar o salir, o pueden jugar o pueden no jugar en el sistema de mercado. Ahora, si nosotros convertimos, podría decir Walser, ¿sí? Si nosotros dejamos que el criterio del mercado empiece a comprar salud, podemos estar ya con la tiranía de la esfera del mercado sobre la esfera de la salud. Ustedes me dirán, bueno, eso es lo que pasa, efectivamente, o corremos el riesgo de que pase, porque algunos pueden pagar prepagas muy caras y otros no, porque según el poder adquisitivo podés acceder a mejor o peor tratamiento, etc. Bueno, contra esas cosas es la que advierte Walser. Seamos muy cuidadosos para ver cuáles son los sentidos que cada sociedad le da a los bienes, para ver si no está pasando, ¿sí?, que una esfera está invadiendo a la otra. Un ejemplo, algunos de ustedes, ¿quién rindió hace poco teoría 1? Depende para qué. No, a ver, ¿quién rindió? Sí. Lucía, ¿no? Yo también ¿Sí? tuve la rendí hace poco, en la última mesa. Ajá. Lucio, ¿sí? ¿Alguien presentó como tema Lutero? No. No, porque la opción que nos dio Mujica, bueno, fue otra, pero me lo tomaron también, a Lutero. También, ¿quién está hablando? Lucio Córdoba. Lucio, ¿y cuál fue el motivo del enojo de Lutero contra la Iglesia Católica en su momento? Uno de los motivos, tuvo varios. El enriquecimiento casi que en vano. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y tiene que ver justamente... ¿Cómo? ¿Quién habla? Lucía, el comportamiento que tenía la iglesia, que se daba de pura, pero tenía como comportamientos no me sale, malos comportamientos según lo que promulgaban, digamos. Sí. Y hubo una institución en particular, digamos, un mecanismo en particular, que fue el que disparó la rebelión de Lutero, que fue cuando el Papa empieza a vender indulgencias. Claro. ¿Sí? Cuando empieza a vender unos papeles, ¿sí?, según los cuales, si vos comprabas esos papeles, ¿sí?, se te reducía tu castigo en el infierno, básicamente. Entonces, si vos eras rico, ¿sí?, podías comprar muchas indulgencias, y eso, digamos, iba a hacer que tu pena, ¿sí?, después en el más allá, fuera menor que la que te correspondía porque habías puesto plata. ¿Qué es lo que pasó ahí? La esfera del mercado, ¿sí?, invadió la esfera de la salvación del alma. Es decir, la esfera material, mercantil, invadió la esfera espiritual. Y precisamente ese proceso de intento de predominio del mercado sobre lo espiritual es lo que dispara la rebelión de Lutero. Lutero dice, esas esferas hay que mantenerlas separadas, porque no es lo mismo, no se pueden mezclar valores espirituales con valores materiales. Los bienes del alma son distintos de los bienes del mercado, ¿sí?, porque significan cosas distintas. Y fíjense que esa rebelión de Lutero, que no tenía ni idea de lo que después iba a escribir alguna vez Michael Walser, si lo que estaba diciendo es,
Ojo, acá tenemos esferas distintas y las cosas no se pueden mezclar de esa manera. Entonces, esto de algún modo es lo que está planteando Walser y están planteando los comunitaristas, ¿sí? Las comunidades, de manera particular, para resumirlo, le asignan a cada uno de los bienes un significado y los jerarquizan. El significado de cada bien determina el modo en que se distribuye, si es igualitario o no es igualitario, quién lo distribuye, entre quiénes se distribuye y con qué criterios se distribuye. Por lo tanto, tenemos un conjunto de esferas, ¿sí?, dentro de las cuales se puede hablar de justicia, de igualdad o no de igualdad, porque puede haber esferas que no sean igualitarias. Uno puede llegar a la conclusión de que, por ejemplo, la educación puede ser igualitaria en el acceso, pero es meritocrática en términos de resultados, porque el que estudia más y saca mejor nota va a tener, digamos, mejor resultado final que el que estudia menos y tiene peor nota. Hay una lógica competitiva a veces dentro de la esfera educativa. Depende de cómo uno la entienda, la conciba o la diseñe. Pero son, insisto, los significados sociales los que van a determinar y lo que tiene que hacer el teórico político, ¿sí?, en la observación de las sociedades es ver eso. No estamos, dicen los teóricos políticos, para diseñar sociedades ideales, sino para comprender precisamente cómo es que funcionan estas sociedades, ver cuáles son sus esferas distributivas y eventualmente poder denunciar y señalar problemas de predominio o de tiranía de una esfera sobre la otra que serían como contradictorias a lo que esa sociedad está haciendo. Así que, bueno, en principio, digamos, esto sería como un súper resumen del comunitarismo por vía de algunas ideas muy generales y de un poco de Hegel y un poquito de lo que plantea Michael Walzer. Yo voy a subir en pocos minutos más la bibliografía y en el práctico que van a hacer con Poli próximamente van a trabajar un texto que ya les va a comentar más en detalle de una pensadora feminista, Nancy Fraser, que justamente plantea el problema, digamos, o la dicotomía entre redistribución y reconocimiento. Es decir, ella se pregunta, ¿qué tienen que hacer las sociedades? ¿Redistribuir, sí, o reconocer? ¿No? ¿Cuál es la función más importante? Digamos, hay una tensión entre la redistribución, digamos, de bienes y el reconocimiento intersubjetivo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es una sociedad justa? ¿Una sociedad que distribuye bien o una sociedad que reconoce a todos sus integrantes en su justo estatus? ¿Sí? Entonces, ese texto de Fraser, que es un texto muy lindo, lo van a trabajar con tiempo, digamos, con Poli, y bueno, después se fijan en el programa y en la bibliografía obligatoria sobre comunitarismo y la van leyendo. Paro la grabación acá y seguimos por consultas, dudas, opiniones e intervenciones.